por su misericordia. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que en la vida nos ocurren muchas cosas, tanto a creyentes como a no creyentes. Nos ocurren cosas buenas, pero también nos ocurren cosas malas. Es cierto que en la vida uno tiene proyectos, es cierto que en la vida uno planifica cosas para sus hijos, para la familia, incluso metas personales. ¿Y cuántas veces te ha pasado que has sido decepcionado por los hombres? ¿Cuántas veces te ha pasado que has puesto la mirada en alguien y quizás esa persona te ha podido fallar? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos puesto nuestra confianza en un ser, en una persona o en algo y nos pueden en un momento de nuestras vidas desilusionar? ¿Sabe que vivimos en un mundo que por causa del pecado se puede definir que es un mundo injusto? No fue como Dios lo planificó, no fue como Dios lo creó, pero lo cierto es que hay cristianos que sufren, que hay creyentes que aunque tienen a Dios pasan momentos difíciles, y la cuestión es en quién ponemos nuestros ojos. Las estadísticas demuestran que muchas congregaciones sufren por líderes que son carnales, por pastores que abandonan ministerios, por pastores que le dan la espalda a Jesucristo, por hermanos que en vez de ser fieles a la palabra se apartan del evangelio. Y la pregunta es, ¿en quién ponemos nuestros ojos? Todos nosotros pasamos por diferentes pruebas. Incluso en medio nuestro podemos decir, si estoy en pie hoy es porque el Señor me ha sostenido. Nosotros sufrimos tantas cosas en la vida, sufrimos con nuestros hijos, ¿sí o no? Sufrimos en el matrimonio por problemas que tenemos, ¿sí o no? Sufrimos en la soltería, sufrimos cuando tenemos incluso nietos. Y es que la vida no está exenta de todas las cosas que el pecado ha traído, de las consecuencias de la enfermedad, de la muerte, de la maldad. Pero vuelvo a preguntar, ¿en quién pones tus ojos? Cuando las cosas van mal, ¿en quién pones tus ojos? Cuando las cosas van bien, ¿en quién pones tus ojos? Y así mismo hemos titulado la exposición de esta mañana, pon tus ojos en Jesús. El mundo se puede estremecer, la gente te puede fallar, pero pon tus ojos en Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Cuando vamos a la carta de los Hebreos, es cierto que no conocemos, ¿verdad?, con argumentos sólidos, quién es el autor de esta carta. Algunos especulan si era Pablo, si era Apolos, Bernabé, o una mezcla de todos ellos que se compaginaron para poder escribir la carta. Lo que está claro es que el Espíritu Santo es quien nos da esta carta por medio de su autor humano, y la audiencia de los hebreos es una audiencia que cuando leemos toda la carta a los hebreos nos va a llamar tanto la atención, en que todo parece indicar que esta carta refleja una época en que el ardiente amor de los cristianos por Cristo había menguado. Se me parece mucho a la época de hoy. Los lectores de Hebreos corrían el peligro de deslizarse del evangelio que habían oído. El capítulo 2 nos habla de eso. Algunos de ellos corrían el riesgo de ser endurecidos por lo engañoso del pecado. El capítulo 3 nos muestra eso. Algunos habían caído en el hábito de no asistir ya a los cultos. El capítulo 10 nos habla de eso. ¿Se parece a estos tiempos? Otros vacilaban en su celo espiritual. Capítulo 12 nos lo muestra. El escritor reprocha a los lectores por no haber aprendido las doctrinas de la Escritura. Pues aunque a estas alturas ya debería ser maestros, dice el capítulo 5, ya debería ser maestros, vosotros necesitáis a alguien que os enseñe de nuevo las verdades elementales de la palabra de Dios. Incluso los líderes que le habían enseñado la palabra de Dios habían muerto, como aparece aludir en el capítulo 13. Hermanos, lo que está claro es que esta carta está llena de advertencias. Y déjame decirte, cuando hay advertencia es porque hay peligro. Las leyes del tránsito, una de las cosas que tienen por norma es cuando hay una calle que está mala. Nosotros aquí en Cuba es más al contrario. Cuando hay una calle que está buena es donde deberían poner la señal, porque si te ponen señal donde toda la calle está mala, se acaban las señales. Pero lo claro es, o lo que está establecido, es cuando hay una calle que está en peligro, deben poner una señal, ¿verdad? Como un amigo nuestro, un pastor que salió de esta iglesia, que ponía una foto el otro día y decía, mira, lleva tantos años este bache aquí frente a nuestra casa y ya se solucionó el problema. A 20 metros hacia allá, 20 metros hacia acá, pusieron un cartel, cuidado, hueco peligroso a 20 metros. Y se acabó el problema, no se acabó el problema. Pero lo cierto es, hermano, que cuando hay advertencias, nosotros debemos tomarlas.
Y fíjense que la carta a los Hebreos, ahora en este capítulo 12, no solo que nos va a dar advertencia, sino que nos va a dar uno de los mandatos más hermosos de la Escritura. Y quiero dividir estos versículos en 4 partes, hablando de lo que Dios nos ha dado para que sobre todas las cosas pongamos nuestros ojos en Jesús. Quiero preguntarte una vez más, ¿en quién estás poniendo tus ojos? Si pones tus ojos en el hombre, bienvenido a la frustración. Si pones tus ojos en las cosas materiales, bienvenidos al fracaso. Pon tus ojos en Jesús. En primer lugar, vemos cómo comienza el autor de la carta en el capítulo 12, la primera parte del verso, cuando dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Podemos decir que tenemos un legado. Ese término del legado es una herencia, una responsabilidad. Tú estás aquí hoy porque de una manera u otra alguien trajo el evangelio a tu vida, a tu familia, a tus padres. Pero alguien también trajo el evangelio a ellos. Y si así seguimos hacia atrás, lo vamos a encontrar con la iglesia del libro de los Hechos. Es decir, que si hoy estamos aquí y creemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en su palabra, creemos que Él viene por su iglesia, y tenemos las doctrinas fundamentales de la Escritura y a ellas estamos abrazados, es porque alguien nos habló el evangelio primero. Fíjense cómo el autor dice por tanto, y la cuestión es ¿por qué él dice por tanto? Ese término por tanto está enlazando lo que el capítulo 11 va desarrollando. ¿Qué va desarrollando el capítulo 11? Muy conocido por todos, de los héroes de la fe. Dice por tanto, después de ver todas estas personas que han vivido por fe, nosotros también, hablando del autor de la carta con los hebreos del primer siglo, que eran creyentes, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo que está haciendo la palabra aquí es que une el pasado con el presente. El Antiguo Testamento ahora se está uniendo con esta carta que está entrelazando las ideas de que hay un legado, hay una palabra, hay un evangelio, hay una verdad. Y esa hay que vivirla, pero también hay que defenderla. Fíjense cómo la Escritura nos muestra en esta idea de tan grande nube de testigos que todo parece indicar que el autor está haciendo referencia a los Juegos Olímpicos. Todo parece indicar que el autor está haciendo referencia cuando iban las personas a los Juegos y ahí estaban en un estadio y la multitud rodeaba, ¿verdad? Rodeaba ahí a los atletas. Y la idea es, nosotros tenemos una gran nube de testigos. Y algo interesante es que los testigos que están en las gradas no pueden interferir en los que están en la arena, combatiendo, compitiendo, peleando, la disciplina que estén desarrollando. Y fíjense, ¿quiénes pertenecían a esta nube de testigos que está hablando el autor de los Hebreos? ¿De quiénes está hablando? ¿A quiénes está haciendo referencia? Y fíjense, primero cuando vemos este capítulo 11, como ya mencionábamos, comienza con la frase por la fe. Partiendo del 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver rápidamente quiénes estaban en esa grada, cuando habla, teniendo nosotros alrededor tan grande nube de testigos. Mire qué gente estaba sentado en las gradas, mirando lo que el autor de esta carta escribía a sus contemporáneos y hoy el Señor nos da a nosotros también. ¿A quién mencionan en primer lugar en esa grada? ¿Recuerdan? Abel. Cuando dice el 11.4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Al primero que se menciona en esa grada es Abel. Y ojo, esta gente era igual que usted y era igual que yo. No eran sobrehumanos, incluso ellos cometieron también errores. Muchos de ellos se muestran sus errores, otros no se realzan tanto, pero todos ellos eran descendientes de Adán y Eva, como tú y yo lo somos. Y fíjense cómo dice que Abel estaba en aquella grada, y todos recordamos que una de las cosas por la que Abel es reconocido por su ofrenda, pero no por el contenido de la ofrenda, sino por la calidad y la actitud de aquella ofrenda, que mientras su hermano trae algo mediocre, algo que no es lo mejor para Dios,
Abel trae una ofrenda por fe. Y lo que hizo diferente las ofrendas de estos dos hermanos fue la fe de Abel, mostrándonos a nosotros, hermanos, que en esa grada hay un hombre que, aunque su fidelidad le costó la vida, porque su hermano, por envidia, movido por celos y el pecado, le dio muerte. Ustedes ya sabemos que la vida cristiana, también los justos padecemos. También a los cristianos nos pasan cosas que no entendemos. Y fíjense cómo dice que él, por la fe, ofreció mejor ofrenda que su hermano. Yo creo que una de las frases que Abel le desagrada, porque yo no sé ustedes, para aquellos que somos fanáticos del deporte, que nos encanta el deporte, ¿verdad? Una cosa, yo recuerdo cuando yo iba al estadio allá en Ciudad de Ávila, yo recuerdo que cuando le gritábamos, el Ciudad de Ávila siempre tuvo un buen equipo, pero nunca ganaba. Yo recuerdo que nosotros gritábamos, pero lo mismo le gritábamos al contrario que los avileños mismos. ¡Ustedes no sirven! Y era verdad que no servían, pues no ganaban nada. Vinieron a ganar después que vinimos a vivir al final del tiempo. Parece que los malos éramos nosotros, ¿verdad? Por eso ellos no podían. Pero cuando esas personas están jugando, es cierto que muchos desde afuera pueden dar un consejo, pueden dar un grito. Miren, yo creo que una de las frases de Abel para esta multitud es: cuando le des algo a Dios, dale lo mejor con fe, no importa las consecuencias. Eso fue una de las frases que caracterizó la vida de Abel. Hay otro más en esa grada. ¿Quién es el otro que menciona en la grada, capítulo 11, después de Abel? Enoc, dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Conocemos la vida de Enoc, que evidentemente no voy a hacer una apología o usar mucho tiempo en cada uno de estos personajes, pero yo creo que una de las cosas que caracterizó la vida de Enoc es esta frase: agradar a Dios es lo mejor que te puede pasar. Literalmente te puede librar de la muerte. Algunos que le tienen miedo a la muerte pueden ver que Enoc, una de las cosas que experimentó literal es que no vio muerte y Dios se lo llevó. Ahora, ojo, quizás tú y yo no seamos como Enoc y sí veamos la muerte, pero lo maravilloso es que la muerte no nos va a retener para ir a la morada de nuestro Padre Celestial. ¿Quién dice amén? Así que hay más gente en esa grada. También encontramos ahí a Noé. Yo creo que una de las frases de Noé sería: obedece a Dios a pesar de que parezca imposible. Aunque los demás se burlen, al final verán los resultados. ¿Usted recuerda cuando Noé comienza a realizar aquella encomienda que el Señor le ha dado? La gente posiblemente se burlaba. La gente posiblemente le está diciendo: ¿qué estás haciendo, loco? ¿Sabes por qué? Porque nunca había llovido. Y él estaba anunciando que iba a llover. Jamás había llovido. Él estaba haciendo algo por fe que humanamente no tenía precedentes. Jamás había llovido. Y aún así él decidió obedecer a Dios. Hermanos, es mejor obedecer a Dios, aunque los que nos rodean digan: estás perdiendo el tiempo. Aunque los que nos rodean digan: eso no vale la pena hacerlo. Y en aquella grada se encontraba también Noé, se encontraba Abraham. ¿Cuántas cosas no podemos decir de Abraham? Conocido como el padre de la fe. Yo creo que una de las frases de este siervo sería: créele a Dios con todo tu ser. Él proveerá todo lo necesario para ti, para tu familia. Hermano, Dios llamó a Abraham de donde estaba, de la comodidad de todas las cosas, y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Pero Abraham no tenía ninguna gran nación. Abraham estaba en sus comodidades. Abraham estaba en el lugar que conocía, y aún así el Señor le llama de allí y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué? Que cuando Dios nos da una promesa, esa promesa se cumple. Alguien puede decir amén por eso. Por eso también tenemos ahí, ¿a quién también se menciona? A Sara. Dice que Sara también, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántas veces encontramos gente que Dios le ha dado promesas en su palabra y no se lo creen a Dios? ¿Cuánta gente que comienza a hacer las cosas para Dios, llega un momento de su vida en que decide retornar o decide no continuar peleando la vida cristiana? Bueno, Sara, miren hermanos, Sara con 90 años
alrededor de los 90 años y un poco más, concebir, dar a luz. Pero cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Hermano, cuando Dios da una promesa, por imposible que parezca, Dios lo hace, porque es el Dios de lo imposible. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que yo creo que una de las frases de Sara sería: no dudes del poder milagroso de Dios, pues si te ríes, puede que tengas que llamar risa a tu milagro. ¿Recuerda cómo se llamaba Isaac? Isaac. ¿Y qué significaba Isaac? Risa. ¿Y por qué fue llamado risa? Porque cuando el Señor le dijo a Abraham y a Sara, no solo Sara se rió, Abraham también se rió. Cuando leemos el escrito bíblico, nos damos cuenta que Abraham también se ríe. Usted lo puede encontrar. Y los dos padres, ¿por qué se ríen? ¿Cómo yo, siendo viejo, dijeron ellos, cómo siendo viejo puede uno ahora tener hijos? Y nosotros en Cuba tenemos mujeres que con 25 años, no, todavía, hombre, más. Y hay otros países que todavía mujeres con 40 años todavía están en el proceso y dan a luz y todas las cosas. Y algunos dicen, no, porque hay comodidad, hay esto, pero igual hay que parir. Es lo mismo. Pero estos hombres, esta mujer, nos muestra a nosotros, hermanos, que a Dios hay que creerle las cosas. Yo imagino que en algún momento, cuando Sara llama a su hijo Isaac, le dice, Isaac. Recuerda, para nosotros suena Isaac, pero cuando ellos llamaban, sonaba o se entendía risa, ven acá. Y Sara le dice, oye, ¿por qué ustedes le pusieron ese nombre, muchacho? Porque eso da risa, Dice, es que Dios nos dio una promesa y nosotros no la creímos. Y en vez de decir amén, más bien nos reímos. Y hoy, todas las veces que llamamos a nuestros hijos, nos acordamos que cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Alguien dice amén? Hermano, cuando Dios en su palabra nos muestra que seamos fieles, nos pide que seamos fieles, vale la pena ser fiel a Dios. No seamos cabezones. No pongamos en duda o en tela de juicio lo que Dios dice en su palabra. Queremos obedecer. Otra de las personas que tenemos evidentemente es Isaac. Dice el 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Yo creo que una de las frases de este siervo sería, mira hacia el futuro que Dios ha prometido y sé de bendición y bendice. Una de las cosas que hizo Isaac no solo es que él fue bendito, sino que él bendijo a los que le rodeaban. Vamos a adelantar un poco, tenemos a Jacob. Dice el capítulo 11, verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Todos conocemos una larga historia de Jacob, pero yo creo que una de las frases de él sería, pelea con todas tus fuerzas por la bendición de Dios para ti y para tu familia. Hermanos, nosotros tenemos que pelear la batalla. Tenemos que pelear la vida cristiana, creerle a Dios, pero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que no es fácil. En la vida cristiana hay tropiezos. En la vida cristiana hay obstáculos. Pero cuando peleamos para el Señor, cuando nos agarramos de Él, cuando le decimos, Señor, no te soltaré si no me bendices, Señor, te ruego. A veces nosotros como cristianos somos ese tipo de cristianos, o hay ese tipo de cristianos que son cristianos vagos. Cristianos que saben que la promesa de Dios está ahí, que los mandatos de Dios están ahí, que Dios le dice, obedéceme, sé santo porque yo soy santo, búscame y me hallaréis. Y vemos esas cosas ahí y nos cuesta levantarnos en la madrugada a orar. Nos cuesta dejar a una visita y decirle, mira, ahora voy para la casa de Dios este día, discúlpame, pero no te puedo recibir. Es cuando nosotros vemos que hay que tomar decisiones fuertes en la vida. Y fíjense, una de las cosas que hizo Jacob es que él dijo, donde está la bendición de Dios, yo quiero estar allí también. Hermanos, tenemos que ser más valientes, más decididos para pelear en las cosas del reino de Dios. Hay una frase que leí hace mucho tiempo que decía, no esperes que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo. A veces queremos que las cosas cambien en nuestra vida y seguimos igual para con Dios. Seguimos con el mismo tiempo de devoción. 5 minutos corriendo que no sabemos ni lo que leímos, que no sabemos si oramos o no. No sabemos que cuando hicimos una oración y cuando terminamos no sabemos si pedimos por los alimentos o si le damos gracias a Dios por el día que tuvimos. ¿Tú piensas que así tu vida va a seguir siendo transformada? Tenemos otro de estos hombres y es José.
José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento incluso acerca de sus huesos. Dice capítulo 11, verso 22. Yo creo que una de las frases de Josué sería: sé fiel a Dios. Aunque te envidien, te tiendan trampas, te metan en prisión, se olviden de ti, pues Dios usará todo eso para hacerte el segundo en todo el reino. Yo creo que una de las frases que José daría para todos los jóvenes hoy: muchachos, mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. Una de las cosas que hizo José en su vida es que él determinó serle fiel a Dios, y en un momento tuvo que correr de la tentación. Hermanos, siguen mencionándose personajes interesantes. El noveno en mencionarse es Moisés. Dice el capítulo 11, verso 23 al 30 en adelante, habla de Moisés, de todo lo que hizo. Yo creo que una de las frases de Moisés sería: cuando Dios te llame, si miras a tu interior y a tus debilidades, le dirás siempre que no puedes. Pero si le crees a Él, si le crees a Dios, verás lo que es capaz de hacer Dios con todo su poder. Además podrás ver a tu mar abrirse y milagros desarrollarse. Hermano, nosotros no servimos a Dios por los milagros que Él puede hacer. Nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos puede dar. Nosotros servimos a Dios porque Él nos ha amado primero, porque Él nos salvó, nos trasladó de la muerte a su luz admirable. Y aún así, una de las cosas que debemos recordar, que la vida de Moisés nos dice que vale la pena serle fiel a Dios. Y la persona que se menciona en el número 10, para aquellos que les encanta el fútbol, evidentemente esto no está mencionándose en el número 10 por nada, pero después de Moisés, piensa, después de Moisés, todo lo que él hizo, todo lo que Dios hizo en Moisés, tú dices, ¿quién puede venir después? Quizás alguien diga, yo ahí mencionaría, no sé, me quedaría David, quizás Salomón. No, ¿saben a quién menciona el autor de Hebreos después de Moisés? Increíble. A Rahab, y la pone con su calificativo, la ramera. Es uno de esos momentos donde uno, a ver, yo le pongo este ejemplo. ¿Usted se imagina que a nuestra congregación venga alguien que estaba inmiscuido profundamente en las drogas? Y viene, conoce al Señor, el Señor le rescata, pasa por ese proceso de restauración, y esa persona deja las drogas. Y que una mañana X, yo me paro acá delante de todos y digo, muy bien, el hermano fulano, y fulanito el drogadicto, por favor, que pasa adelante. Eso sonaría bien. Evidentemente no. ¿Por qué razón? Porque ya esa persona no es drogadicta, porque esa persona ha sido rescatada de ese mundo. Qué interesante que el autor de los Hebreos dice Rahab, la ramera. Ojo, Rahab no siguió siendo una ramera toda su vida. Ella incluso se casa con un hombre que por esa genealogía viene la genealogía de Cristo, mencionado incluso después en Mateo. Así que cuando el autor está diciendo Rahab la ramera, miren el capítulo 11, verso 31, dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, es una mujer de mala vida, es una mujer que da su cuerpo por dinero, pero ella escucha que hay un pueblo que pasan por el nombre de Israel, que ellos dicen que hay un Dios, Yahweh o Adonai o el Señor Todopoderoso o Jehová, como decimos en español, que hay un Dios que está con ellos, que ha mostrado plagas, que ha mostrado su poder, que está destruyendo a todos los enemigos. Y de eso hay evidencia. Y Rahab dice, ¿qué va? Ve unos espías y ella puede anotarse unos puntos con el jefe de la ciudad, con el rey, con los guardias, y decirle, tengo unos espías, mátenlos. Oh, Rahab, qué bueno, ayudaste a que Jericó no cayera. ¿Sabe lo que hizo Rahab? Usted sabe la historia. Los esconde, pero lo que me llama la atención es que Hebreos dice, por la fe. Por la fe. Hermano, cuando le creemos a Dios, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa lo que la gente pueda pensar de lo que nosotros éramos, no importa incluso si estuvimos cometiendo tantos y tantos pecados, cuando le creemos a Dios,
al igual que Rahab, yo creo que una de las bendiciones más grandes es que cuando vamos al Evangelio, se mencionan solo 5 mujeres en la genealogía de Cristo. Y usted recuerda que hay muchas más mujeres, evidentemente, todos esos cientos de años, para llegar a María y a llegar a José, hay muchas mujeres. Y el autor de los Hebreos decide mencionar por nombre, aunque el nombre de María no lo dice, sino la joven, más adelante lo menciona 5. Y de esas 5, uno de los nombres que está es Rahab. ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Yo creo que esto es uno de esos gritos de la gracia de Dios. La gracia de Dios se muestra en nuestras imperfecciones. Y aun cuando cometemos errores, aun cuando pecamos, aun cuando fallamos, la gracia de Dios nos muestra que cuando vivimos por fe para Él, incluso podemos, como ella, aparecer en la genealogía de Cristo. Déjame ver si tú lo entiendes de esta manera. No importa de dónde Dios nos sacó, de cuán perdidos estábamos, de todas las cosas que hicimos. Si Él nos sacó de allí y hoy vivimos por fe para Él, podemos decir gloria sea su nombre. Porque ya hoy no es Alex, no sé, el ladrón, o fulano el mentiroso, o no sé quién el fornicario. Hoy es una persona que ha sido lavado por la sangre del Cordero. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Se sigue mencionando, se menciona después a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, incluso dice, y los profetas. En otras palabras, tenemos un legado de fe de parte de aquellos que nos han antecedido. Miren, hermanos, una de las cosas más hermosas es que cuando hablamos del legado de nuestra historia nos inspira. Déjame confesarle algo. Hace mucho tiempo yo pensaba que en mi familia, en mis antepasados, no habían cristianos. Yo creía que no habían. Yo pensaba que mi abuelo, mi tatarabuelo, por lo menos hasta donde yo sabía, no sé más atrás, ninguno era creyente. Pero hace algunos años, no sé, 2 o 3 años, una de mis tías, por parte de madre, me empieza a hacer la historia de mi abuelo materno y del papá de él, es decir, mi bisabuelo. Y dice que ambos eran misioneros y se montaban en el caballo y en las lomas allá del Guárano, en Holguín, dice que iban predicando por todo lugar. Cuando ella me dice eso, ella me lo dice evidentemente hablando de que vio en una ocasión que estaba predicando y dice, mira, me recordaste a tu abuelo. Y yo hasta ese momento, en 33 años, yo no sabía que mi abuelo era misionero y que su papá también, y así 2 o 3 generaciones más hacia allá. Y me dio tanta alegría, porque yo decía, bueno, en mi familia no hay nadie que haya sido creyente. Dios permita que de mí en adelante muchos más puedan venir al Evangelio de Cristo, por la gracia del Señor. Pero cuando eso me lo dijeron, me dio tanto ánimo, porque decía, gracias Señor, porque de una manera u otra, por una vía, por de padre o de madre, Él sigue el Evangelio en nuestra familia y en nuestro apellido. Ahora, eso es una familia, un abuelo que me enteré. Pero cuando vamos a este legado, los apóstoles, lo que ellos predicaron, ¿verdad? Los profetas, lo que ellos predicaron, eso lo han puesto hoy en nuestras manos para que donde tú y yo estemos anunciando el Evangelio de Cristo. No importa que tus tatarabuelos no eran creyentes, o gloria a Dios si sí lo eran. Lo más importante es que tú y yo hoy tenemos el Evangelio en nuestras manos y somos dignos de anunciarle las buenas nuevas de salvación ahora. No miremos más nuestras debilidades, no miremos más nuestras imperfecciones y entendamos que por la gracia del Señor tenemos un legado. En vez de mirarnos hombres y exaltar hombres, pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿En quién estás poniendo tus ojos hoy? En segundo lugar, después de hablar de que tenemos un legado, quiero hablar, tenemos una carrera. Capítulo 12, verso 1, la parte B dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Ay, Señor, paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué impide correr esta carrera? Dice, despojémonos de todo peso. Muchos historiadores creen que en el primer siglo la mayoría de los deportistas corrían completamente desnudos. Digo, muchos de los historiadores. Incluso va a ver en el arte grecorromano que la mayoría de todos estos fortachones que ponían estaban desnudos. Era la exaltación al cuerpo al hombre, la exaltación al hombre y todas estas cosas. Y uno de los lugares donde más estas personas modelaban toda su figura era en los estadios.
Y qué interesante, que claro, que esa cultura, gracias a Dios, eso no ha permanecido hoy en el deporte moderno, pero, bueno, está parecido, pero, ¿usted ha visto cómo se visten los corredores de 100 metros, de 110, hoy? Tratan de estar lo más ligero posible, incluso hasta sus zapatos no son como nuestros zapatos normales, son zapatos aerodinámicos. Incluso en el mundial de fútbol sacaron diferentes tipos de zapatos, y los zapatos Air no sé qué, los zapatos Adidas, Mercurio, qué sé yo, y estos corren más rápido, y uno dice sí, y yo que no corro y me lo pongo, voy a correr más rápido. No, te pesa menos. Pero la idea es que todo corredor tiene que ponerse su vestuario de acuerdo a su deporte. No puede ser, por ejemplo, es muy diferente a los que hacen el lanzamiento con arco. Usted los ve algunos de ellos en chores, otros en pantalones, incluso con abrigo. ¿Por qué? Porque su vestimenta no le impide, que tiene que tener libres el brazo. Porque la idea es que aquellos que son atletas, aquellos atletas que están en carreras de corta distancia o carreras rápidas, incluso hasta los de larga distancia también, tienen que estar lo más ligero posible. Porque sus zapatos, si le pesan mucho, le pueden ser una interferencia. Y miren cómo dice el autor de los Hebreos: despojémonos de todo peso. La pregunta sería, ¿cuál es el peso? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros correr la carrera cristiana? Pues la vida cristiana es fácil, todo es fácil, ¿verdad? Usted para orar es fácil, usted para congregarse es fácil, para leer su palabra es fácil, para poner en práctica su palabra es fácil, ¿no es verdad? Todo eso es tan fácil que eso se va así se... Usted dice algo al azar y lo primero que le sale es un versículo bíblico, ¿no es verdad? Te das un golpe y aleluya, qué hermosa canción la del otro día que estaba cantando en la iglesia, ¿verdad? Tenemos una lucha constante contra nuestra carne. Los grandes enemigos de la vida cristiana: nuestra carne, Satanás y sus demonios, y este mundo. Pero cuando hablamos de los enemigos, cuando hablamos del peso que nos impide correr la vida cristiana, el autor dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea de pecado aquí, hermanos, es todo lo que tú sabes que hay en tu vida que te está impidiendo agradar a Dios, que te está impidiendo avanzar en la cosa de Dios. De eso hay que despojarse. Por eso es que el Evangelio es esa palabra que aprendíamos en el instituto hace unos días, es metanoeo. Arrepentimiento es cambio radical de vida. Y el problema es que hay algunos que quieren seguir en las cosas de Dios con las cosas del mundo. Hay personas que quieren seguir en la vida cristiana arrastrando las cosas del mundo. Es imposible. El que trata de hacer eso, una cosa está clara: a Dios jamás va a agradar. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y corramos, trayendo la idea del atleta que cuando va a correr hay muchas cosas de las cuales tiene que despojarse. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alguien dijo hace mucho tiempo: la vida cristiana no es una carrera de rapidez, sino que es una carrera de resistencia. ¿Cuántas veces hemos visto gente que comienzan, están dando sus primeros pasos en el Evangelio y quieren comerse el mundo, lo quieren hacer todo? 3 años después, ni a la iglesia van. Porque la vida cristiana es estar comprometido con Dios y cada día ir creciendo por su gracia. Cada día ir creciendo en el conocimiento de su palabra, un día a la vez. No podemos correr, no podemos que te conviertas hoy y mañana estás dando un estudio bíblico, eso es imposible. Por eso que decimos que esos cantantes cristianos que hay por ahí, que se convierten o dicen que se convierten, no, y ya mañana están dando conciertos cristianos. ¿De dónde vas a sacar una letra profunda con la Biblia si tú todavía necesitas ser discipulado? Hermano, la palabra del Señor nos dice que hay cosas en nuestra vida de las cuales hay que despojarse. Si tú sabes que hay algo en tu vida que es una debilidad, me decía una amistad hace algún tiempo: mañana voy a dejar el cigarro. ¿Por qué no lo dejas ahora? Otro decía: mañana voy a comenzar un tiempo de ayuno y oración, o el mes que viene voy a empezar un discipulado. ¿Y por qué no hoy? El problema es que hay mucha gente hoy que se parece a Faraón. ¿Recuerda cuando Moisés le dice a Faraón: ¿cuándo quieres que quite la plaga de ranas de tu casa y de la casa de Egipto? Y él le dice: mañana. Tú dices: ay, Faraón, con el miedo que le tienen las egipcias y los egipcios a las ranas.
¿Por qué tú no dices que ahora mismo te quiten la rana? Y él dice, mañana. A veces encontramos así mucha gente en las iglesias. Mañana voy a dejar el alcohol, mañana voy a perdonar a fulano, mañana. Y tú y yo no sabemos lo que será el día de mañana. Entonces hay tantas cosas de las cuales tenemos que despojarnos, pero la cuestión con esto es claro, es que el Espíritu muestra a nuestro espíritu cuáles son las cosas que Alex tiene que, de las cuales Alex tiene que despojarse. A veces estamos mirando más de lo que tiene que despojarse el hermano. Y cuando estamos mirando más de lo que tiene que despojarse el hermano, seguimos nosotros cargados. Y seguimos nosotros con actitudes, seguimos nosotros con cuestiones pecaminosas. Pero para correr la vida cristiana, hermano, hay que despojarse. No hay una mentira que te dure toda la vida cristiana. No hay un pecado, por muy escondido que esté, que se pueda arrastrar toda la vida cristiana. ¿De qué forma corremos esta carrera? Con paciencia. Y mira qué interesante. ¿Cómo yo sé si tengo paciencia? ¿Cómo tú sabes si tienes paciencia? Vete para una cola del registro civil. Ve, disfrútalo. Vete a sacar el pasaporte. Inscripción de nacimiento. Y vas a experimentar lo que es tener paciencia. Y muchas otras cualidades más. Por casualidad, me llamaron de Ciudad Ávila a una amistad para que fuéramos allá, qué sé yo, y cuando fuimos, y nada más pregunté, mira, tengo una amistad que está haciendo esta gestión, y me dieron las coordenadas. Aquí tienes que venir 5 días antes, estamos rectificando las 4, después las 8, después las 12, no sé qué, tienes que estar para la quinta lista, la sexta lista. Dije, gracias. Y regresé. Yo sé que tengo paciencia cuando estoy siendo probado, mientras no sé. Y la idea que dice el autor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, hay días en que tú y yo vamos a estar desanimados. Hay días en que vamos a estar sin fuerza. Hay días en que no vamos a querer seguir. Hay días en que vamos a decir, ya está bueno, ya me voy de la iglesia. No sé, ya está bueno, ya me voy de esta congregación. Hay días que eso va a venir a nuestra mente. Pero es ahí donde las palabras del Señor cobran fuerza en nosotros. ¿En quién has puesto tus ojos? Si lo pones en el hombre, estás mal. Si lo pones en el pastor, estás mal. Si lo pones en un líder, estás mal. Pon tus ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para esto debemos tener cuidado en nuestra vida, hermano. ¿Cuidado en qué? Cuidado. Hay una de las cosas que la Biblia nos enseña, y es que uno de nuestros principales enemigos, a veces nosotros pensamos que es el diablo, y el diablo sí es el enemigo de las almas, pero hay gente que a veces le echan la culpa al diablo por todo, cuando en realidad son ellos mismos los culpables. ¿Sabe que me encanta el antídoto de Pablo a los filipenses? Cuando Pablo habla con los filipenses, él habla de una de nuestras herramientas más poderosas de la vida cristiana. ¿Sabe dónde está? En la mente. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La misma palabra del Señor nos dice que la abundancia del corazón abra la boca. Cuando nosotros estamos bajo presión, sale lo que muestra en nuestra boca, es lo que hay en nuestra mente, es lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted ve a una gente que habla y todo es malo, y todo el mundo es malo, y todos son malos, y nadie me quiere, y todos me odian, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Cuando usted ve ese tipo de persona, en algún punto esa persona no puede estar bien. Porque el que quiere agradar a Dios, aunque ve todas esas cosas malas, su mente está siendo llena por la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo, y podrá decir, Señor, ayúdame a que mis ojos sigan en Jesús. ¿En quién pones tus ojos? ¿En quién ponemos nuestros ojos? Cuando hablamos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerda que hay gente que comienza bien y puede que termine bien. Como tenemos a Daniel, a José, que se habla de que ellos lo trataron de hacer bien. Pero hay otra gente que puede comenzar bien y terminar mal. Recuerda la historia de Saúl.
Saúl fue escogido por el mismo Dios y comenzó a pecar. Y pecando se olvidó de Dios de tal forma que terminó consultando a una bruja. De escogido por Dios para ser rey de Israel, a consultar a una bruja y terminar suicidándose. Comenzó bien, terminó mal. Hay otros que comienzan mal y terminan bien. Pablo comienza persiguiendo a los creyentes porque él creía que agradaba a Dios y termina predicando el evangelio y siendo decapitado en Roma por predicar y anunciar aquel que en un momento él persiguió. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a vivir la vida cristiana? Me encanta la frase de Pablo en 2 Timoteo 4:7 cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, escucha esto, iglesia del buen samaritano, dice: y no solo a mí, porque no es que Pablo tiene una corona diferente a todo el mundo y toda esta cosa, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo amo esa venida. Yo no soy perfecto, pero yo perfecto sigo obrando en mí. Puedo caer 1000 veces y por la gracia del Señor me seguirá levantando. ¿Sabe por qué? Porque no es por mi fuerza, no es por lo que yo sea capaz de hacer, es por lo que Él hizo en aquella cruz. Y solo en esa cruz hay perdón para tu vida y la mía. Podemos decir gracias, Señor, porque aunque te fallo, aunque te he fallado, tu gracia me sostiene, tu Hijo me ha perdonado. Y uno puede decir, nadie puede tomar una piedra, señalarme y acusarme, porque en la cruz fueron llevadas mis cargas y mis pecados. ¿Alguien dice amén? El autor de los Hebreos nos anima a correr bien esta carrera, que es la vida cristiana como agrada a Dios. Es cierto que es difícil, pero no es imposible si la estamos corriendo con Dios. Vamos a tener obstáculos, vamos a continuar con pruebas, con batallas, con sufrimiento, pero es mejor correr con Dios. Hay un señor llamado Derek Anthony Redmond. Es un ex atleta británico. Durante su carrera registró el récord de los 400 metros de Gran Bretaña y ganó la medalla de oro en el 4x400 del Mundial Europeo y los Juegos de Mancomunidad. Durante sus actividades deportivas, Redmond siempre presentó lesiones desde muy joven, hasta pasar por el quirófano en 18 ocasiones. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro de 400 metros, usted puede entrar a internet y poner así Derek, terminado en K, Redmond, Barcelona 92, y te va a aparecer este video. Él se lesionó en las semifinales el tendón de Aquiles, luchó contra el dolor, y ¿sabes qué? Cuando pones el video, ves que él sale desprendido y ya estaba avanzando mucho, pero de pronto el tendón de Aquiles sufre esta lesión y comienza a cojear. Sale alguien de las gradas y lo abraza y están ahí hablando algo y siguen corriendo juntos. Cuando termina la carrera, en el video usted lo puede ver, le hacen una pregunta: ¿por qué seguiste corriendo? Una de las cosas, dice, vine aquí para terminar la carrera. Y no es eso lo que más llama la atención, lo que llama la atención es el hombre que tenía al lado, era su padre. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros sentimos que no podemos más? ¿Cuántas veces nosotros, incluso hasta por errores que nosotros mismos cometemos, sentimos que ya no podemos más? Y qué maravilloso que esta carrera no la estamos corriendo solos. Qué maravilloso saber que en esta carrera Jesucristo, el Rey de Reyes, está con nosotros. Qué maravilloso saber que aunque tú y yo le fallamos, su perdón sigue para nosotros. Tenemos un legado, tenemos una carrera y también podemos decir que tenemos el mejor ejemplo. Mira lo que dice versos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Recuerda lo que hizo el capítulo 11 de Hebreos?
de hablarte de todos estos héroes de la fe. Incluso cuando vamos más atrás y comenzamos, la carta de Hebreos está siguiendo una línea donde está mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles en el capítulo 1, donde demuestra en el capítulo 3 que Jesucristo es superior a Moisés, donde sigue mostrando en los siguientes capítulos de que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y en medio de todo eso, dice este verso: pon tus ojos en Jesús. Debemos darle gracias a Dios por aquellos que nos han predicado la palabra. Dice el mismo Hebreo: orad por vuestros pastores. Imitad su fe según si su conducta ha sido por las Escrituras. Imiten su fe, dice el autor de los Hebreos. Pero sobre todas las cosas, hermanos, ¿en quién ponemos nuestros ojos? ¿En quién ponemos nuestros ojos cuando caemos? ¿En quién ponemos nuestros ojos cuando nos estamos levantando? ¿En quién ponemos nuestros ojos incluso cuando estamos siendo usados por el Señor? ¿Te has dado cuenta que necesitamos poner nuestros ojos en Jesús en todo momento? Dice el autor: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Moisés tuvo fe, pero la fe solo puede venir de Jesucristo. Tú y yo podemos mantenernos por fe, pero escúchame, no tenemos fe en la fe. Y quiero explicarme con esto. No tenemos fe en tener fe, porque por ahí hay muchos bandoleros del Evangelio. La fe es lo que necesita, la fe es lo más importante. Sí, la fe en Jesucristo, la fe es el medio que nos dice: mira a Cristo, confía en Él y espera en Él. Eso es fe. Es mirarle a Él. Porque la fe, hermanos, por la Biblia, esto puede sonar un poco fuerte, pero la fe es objetiva. Porque la fe es poner tu mirada en Él. No es: muy bien, Señor, voy a actuar en fe, voy a actuar en fe. Si esta persona me dice esto, es tu voluntad. Si la persona me dice lo otro, es la tuya. Y esto, eso no es fe. Eso es jugar a las carambolas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuántos no hemos visto la película de la Pasión de Cristo? O una de ellas. Y cuando llega esa escena de los clavos, y cuando llega esa escena de la cruz, se nos retuerce la conciencia. Yo no sé si te la ha pasado, pero a veces trato de no llorar cuando llega esa parte, porque no estoy solo viendo la actuación, sino que me estoy tratando de remontar en que eso es real, eso ocurrió y fue por amor a mí. Él no necesitaba hacerlo, yo lo necesitaba y Él lo hizo por mí. Por eso cuando dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, te das cuenta según este versículo qué es lo que es el gozo. El gozo no es risa y cajetilla de dientes afuera, como decimos los cubanos. El gozo es ese estado de equidad, ese estado de confianza, donde decimos: Señor, estoy seguro porque tú estás conmigo. Dice que Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y hay personas que no quieren sufrir nada en la iglesia. Hay personas que alguien le dice algo y ya están heridos. Que a alguien se le olvidó llamarlo y ya están heridos. Vivimos en un mundo tan hedonista, y la palabra hedonista viene de la antigua filosofía, donde el placer es lo más importante. El hedonismo, el placer. Siéntete bien contigo mismo y lo demás no importa. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque si tú buscas tu placer, jamás en tu placer encontrarás el placer de Dios. Mas si hacemos como el salmista, que dejamos que lo que es placentero de Dios sea placentero en nosotros, entonces cuando vamos a su palabra y negamos y reprimimos los deseos de nuestra carne, encontramos que ella es deleite para nuestra alma. Dice que menospreciando el oprobio. ¿Recuerdas cuando estabas en la primaria? Hay dos tipos de personas que chocan contigo en la fila. Está el chiquitico que chocaba contigo y tú dices: ven acá. Chico, tú no miras para adelante, ¿sabes? Poniendo carácter, ¿no? Carácter. Y te chocaban en la cosa. Oye, no, discúlpame, que yo sé que estoy metiendo el pie. El problema es que cuando a Jesucristo le estaban ofendiendo, le estaban diciendo: bájate, Él no solo que se podía bajar. Cuando le están apresando, es que Él no solo se podía dejar.
Hermano, no hay ejército humano más poderoso que los ejércitos del Señor. E incluso todos los ejércitos del Señor no son ni un ápice del poder de nuestro Dios. ¿Me explico con eso? Y aún así dice que Él sufrió el oprobio. Y a veces nosotros no queremos sufrir. Hay personas que no quieren sufrir la vida cristiana. Y la vida cristiana trae sufrimiento. Porque estamos en un mundo que va contra Dios, y cuando vivimos en un mundo que va contra Dios, nosotros estamos contra este mundo. Dices, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuál fue aquella contradicción de pecadores que sufrió Jesús? Que Él, sin pecado, está muriendo por la culpa del pecado del universo. Los justos no deben sufrir, y el justo estaba sufriendo por nosotros. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y fíjense cómo dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién estás poniendo los ojos? ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? ¿Lo estamos poniendo en el presidente del país? ¿Lo estamos poniendo en una persona? ¿En un médico? ¿En un líder cristiano? Hermanos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, jamás vamos a ser decepcionados. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, incluso cuando pasen cosas que no entendemos, resistiremos porque nuestros ojos están en Él. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y por último, podemos decir, según este autor, que tenemos una disciplina. Mire cómo dice el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La idea aquí parece una vez más que este autor, le gustan mucho los juegos que se realizaban. Y si no le gustaba, le está escribiendo a una audiencia que entiende perfectamente la idea de estos juegos. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Y sabemos que en el primer siglo uno de los juegos más fuertes eran los juegos de combate, donde no había máscara, no había todos los andamiajes que tenemos hoy de protección, y empezaban los golpes, ¡pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! ¿Cómo terminaba uno? Uno nocaba en el suelo ya con sangre, con un ojo cerrado, con 4 o 5 dientes fuera, y así se acababa. Algunos diríamos, jamás hubiese sido boxeador en ese siglo. Al boxeador tú lo conocías por donde pasara. Dime, ¿tú cómo estás? Todo desbaratado. Porque evidentemente, si eras buen boxeador, te enfrentabas a otro buen boxeador. Y lo interesante de esto es que el autor dice, todavía ustedes no han resistido hasta la sangre. Es decir, todavía ustedes no han llegado a lo más crudo de la pelea. Ojo, si tú crees que la situación de Cuba actual es difícil, tú todavía no entiendes lo que la Biblia muestra del tiempo final. Yo creo que estamos en los tiempos finales, pero evidentemente el día final no ha llegado. Y lo que dice la Biblia es que las cosas empeorarán. Y algunos dicen, ay Dios, y escúchame, no solo en Cuba, en el mundo entero. Y fíjense cómo la palabra dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, todavía ustedes no están viviendo lo más difícil de la vida cristiana y se olvidaron de que la disciplina del Señor no se menosprecia. Miren, a nadie nos gusta la disciplina. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Yo creo que nadie en su sano juicio le debe gustar eso. ¿A quién le gusta que le estén corrigiendo? Aunque no es menos cierto que en la sensación cuando tú corriges es muy diferente a cuando te corrigen a ti. Completamente diferente. Pero fíjense cómo la palabra del Señor dice, hijo mío, no olvides esto, no menosprecies, es decir, no le quites valor a la disciplina que viene el Señor. La palabra disciplina viene de un término griego que es paideia. Y esa paideia está relacionada con la corrección que se le da a un niño. Y la corrección que se le da a un niño
evidentemente, tiene el propósito de encaminarlo correctamente en la vida. La pregunta es, ¿y entonces por qué menospreciamos nosotros la disciplina del Señor? Dice, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor, me encanta esta frase, porque el Señor al que ama, disciplina. Si tú y yo hemos recibido o experimentamos la disciplina del Señor, una de las cosas que podemos decir es, Señor, gracias porque es una muestra que me amas. Te lo pongo de esta otra manera. Cuando el niño se porta mal y usted no lo disciplina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se corrige la actitud y lo vuelve todavía más rebelde. Y él piensa que está bien. Y hace algo mal y le ríe la gracia y lo vuelve todavía más rebelde. Es que, mire, te lo voy a poner de otra forma. Si es que corrigiéndolo, disciplinándolo y enseñándolo todavía tiene una actitud rebelde, imagínense sin hacerlo. Otra pregunta. Y cuando le damos esa nalgadita, nos duele. A todos los padres sabemos que nos da dolor. Es como la mamá que le dice al niño, esto me va a doler más a mí que a ti. ¡Ra! Y el niño le dice, mami, dátela tú entonces. Si te duele más a ti, dátela tú. Pero es cierto que no duele. Pero ese dolor, escúchame, ese dolor, aunque sea por fracciones en el día, que lo tenga que regañar 1000 veces, disciplinar y corregir 1000 veces, no va a ser comparado con el dolor cuando el día de mañana se te vuelve un delincuente y le falta el respeto a las autoridades, le falta el respeto en la escuela, en todo lugar, porque no fuiste capaz, escúchame, de mostrar amor. Cuando dices, ay, no, pobrecito, no lo voy a... Y no estoy hablando de nalgar, estoy hablando de todo lo que implica disciplina. Quitar privilegios. Yo le doy gracias al Señor porque ya mi Esther está entrando en la etapa de los privilegios. Ya ella dice, cuando yo llego, dice, papá, me conté bien, no hice, no contesté, y ella empieza a decir todo lo que no se debe hacer. Dice, no hice esto, no hice lo otro, hay una sorpresa. Acto seguido me dio a la madre, se portó bien y dice, sí, pero no, está castigada, no hay sorpresa. Y ya empezamos con los privilegios, quitar algunos sí, algunos no. Y todos estamos aprendiendo. Y todos estamos siendo parte de eso, pero fíjense cómo la palabra nos dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, que esa disciplina duele. Nunca vamos a encontrar a alguien que diga, ay, me disciplinaron, qué rico, qué bien me siento, aleluya. ¿No? Todos cuando somos disciplinados, y hay disciplinas que pueden ser públicas o pueden ser privadas, pero cuando es una disciplina que viene de parte del Señor, siempre va a traer dolor. Y yo creo que no es dolor por la disciplina, sino por todo lo que eso te priva. Y aún así, dice la palabra del Señor, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7, dice, si soportáis la disciplina. Hay una condicional aquí que nos muestra a nosotros, si no la soportan, no esperen esto, dice, pero si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque, y nos pone el ejemplo de los padres, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabe lo que un bastardo implicaba en la cultura romana? No tenías derecho a nada. Si eras un hijo bastardo, no tenías parte en la herencia, porque no eras del matrimonio legítimo. Lo que está haciendo el autor aquí, está relacionando esta idea del mundo romano, y dice, si ustedes se dejan sin disciplina, si no la soportan, dice, no son hijos de Dios. Y dice el verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Miren, ningún hijo cuando el padre lo está disciplinando le dice, papá te amo, ay, qué bien. Pero después, yo he visto cuando he regañado a mi gente y después ella viene, y cuando viene a pedir disculpas, porque le estamos enseñando que también hay que pedir disculpas y decirle por qué. Cuando viene a pedir disculpas, una de las cosas que ella viene, y ahí usted sabe, el corazón, pero uno serio, ¿verdad? Serio. Y dice, papá, te amo, disculpa, no lo voy a hacer más. Eso se lo olvida a los 5 minutos. Pero en ese momento, ella está mostrando su amor y su afecto hacia mí. Porque ella sabe que yo como padre, aunque ella no entienda todas las cosas, como tú y yo sí lo sabemos, que esa disciplina es por amor, hermano. Jamás Dios nos va a disciplinar en algo de nuestras vidas para destruirnos.
Incluso la disciplina eclesiástica, es decir, la disciplina que se practica en la iglesia, no es un castigo, jamás será un castigo. Es un tiempo donde se busca restauración. Y fíjense que todos pasamos por eso. No es que hay unos que se disciplinan, otros que no, otros que sí. Yo he escuchado esas locuras de iglesia que la gente está haciendo y deshaciendo y nadie dice nada porque no, cada cual es libre. Eso es cualquier cosa menos una iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo se busca la santidad y la persona que es disciplinada no es menos amada que la que no lo ha sido. ¿Sabe por qué? Porque la que no lo ha sido en este momento, lo ha sido en cualquier otro. Hermano, porque todos nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Y esa disciplina es para recordarnos una vez más que somos parte de un mismo cuerpo, que tenemos que amarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que guardarnos. Y lejos como hace el mundo, y carnales también en las iglesias, que se ponen, y a fulana qué pasó, y al otro no sé quién, aquello qué sé yo, y a eso. Eso es pecado, que también lleva disciplina. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia nadie puede apuntar con un dedo acusador. Nadie puede decir tú, aquella, el otro, ustedes, no sé quién, lo otro. ¿Sabe por qué? Porque al final la disciplina que Dios pone en nuestras vidas es para amarle más a Él. Cuando usted ve a esa gente que por cualquier cosa, y no solo hablamos del proceso disciplinario, hablamos de cualquier cosa que le decimos, fulano, mira, dijiste esto, no, me voy de esta iglesia, porque aquí no van a... Vete, porque eso está demostrando que tú no eres parte de la iglesia. Cada vez que alguien comete un error, dice la misma palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermano, todos nosotros estamos en la misma batalla cristiana y podemos fallar, pero juntos tenemos que animarnos, orar los unos por los otros, y más que indagar en el chismorreteo y en toda esa carnalidad, decir vamos a amarnos, vamos a cuidarnos. Vi una imagen hace unos días que eran dos fotos. En la primera foto había una oveja y estaba así desangrada y había un lobo que se la estaba comiendo, y la foto decía esto es normal. En la otra imagen había una oveja que estaba desangrada y había varias ovejas que se la estaban comiendo, y la foto decía esto no es normal. Cuando en medio nuestro hay hermanos que cometen errores, no podemos desangrarnos los unos a los otros. Lo que tenemos es que mostrarnos amor. Porque tú y yo podíamos estar ahí, o tú y yo en algún momento estuvimos ahí, o el día de mañana podemos estar ahí. Y la vida cristiana lo que nos enseña es que la disciplina es por amor de Dios a nosotros. Y dice el verso 10, aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Dios poderoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, escucha, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No olvidemos, hermano, la disciplina del Señor. Y en cuanto a la disciplina, es cierto que está la disciplina correctiva. Se comete un error, esta es la disciplina. Pero también está la disciplina preventiva, que es la que nosotros tenemos que practicar todos los días. ¿Y a qué hace referencia la Biblia con la disciplina preventiva? Te lo explico de esta manera. Llegaste al médico y llegaste con una ingesta y no sé qué, y es desastre. El médico, bueno, dependiendo de lo que sea, después del diagnóstico te dice, ¿pero tú eres diabético? Sí. ¿Y por qué te comiste todas esas cosas? Bueno, es que imagínate que un día, bueno, mira dónde paraste, por un día. Es decir, que si tú mantienes una disciplina, por ejemplo al diabético, y dice, solo puedo comer hasta aquí, este tipo de dulce, o este o aquel, según el tipo de diabético, ¿verdad? Pero dice, esto es lo que voy a hacer. Es una disciplina preventiva. No es una disciplina porque estás mal o estás en pecado. Es una disciplina porque no quieres caer en un estado peor. Y cuando hablamos de la vida cristiana, ¿cómo esperar que nuestra vida esté fortalecida con Dios si no estamos orando, si no estamos leyendo su palabra, si no nos estamos congregando, si no estamos buscando de su presencia? Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de disciplina, cuando hablamos de la oración, cuando hablamos del estudio de la Biblia, del ayuno, del congregarse, de servir a Dios, cuando una persona en la congregación no está buscando lo que tiene que buscar de Dios, la mayoría de las veces va a estar mirando lo que no tiene que mirar de los demás. ¿Sabe por qué?
¿te enteraste que fulano? ¿Te enteraste que no sé quién? Mira el otro lo que hizo, no tengo tiempo. Que no tenga mucho agrado de ser disciplinado, practicar disciplinas. Es increíble lo que los atletas de alto rendimiento, para lograr esa medalla o ese evento, por todo el proceso que tienen que pasar. ¿Y saben en quién están poniendo la mirada de esos atletas? En el galardón, en la corona. La cuestión es en quién estamos poniendo nosotros nuestros ojos. Pon tus ojos en Jesús, iglesia. Matrimonios, pongamos nuestros ojos en Jesús. Jóvenes que están aquí, pongan sus ojos en Jesús. Ancianos, noviazgo, soltero, pongamos nuestros ojos en Jesús. Al final de este mundo, lo único que nos va a ofrecer es perdición. Pero Dios nos llama a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Sentimos que no podemos más, que hay batalla. Es hora de poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos un legado. Continuemos llevando esta bandera que nos han dado de predicar su evangelio y ser dignos portadores de su evangelio. Tenemos una carrera, hay que correrla con paciencia y hay que despojarse. Hay cosas que Dios demanda de nosotros que quítate de eso ya. Es una relación tóxica que te aleja de Dios, que sabe que te está trayendo la fornicación. Despójate de eso ya. Tenemos un ejemplo, el autor y consumador de la fe. Y tenemos una disciplina y hay que practicarla. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? No sabemos cuál va a ser nuestro futuro aquí en la tierra. No sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabemos hacia dónde se dirige esta nación, que va deslocada, que va sin rumbo, porque los que tienen que hacer las cosas no las hacen correctamente y la iglesia seguimos orando por esta nación. ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? Pongamos nuestros ojos en Jesús. Que la vida cristiana es una vida de batallas, pero pongamos nuestros ojos en Jesús. Yo no sé lo que puedas estar pasando hoy, pero quiero hacer esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Dios. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, oh Dios, a que en nuestras familias tú seas el centro, tu palabra sea el centro. Ayúdanos a no dejarnos mover por los sensacionalismos, por sentimientos. Ayúdanos a movernos por tu palabra. Que nuestra fe esté arraigada en ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Cuando viene el desánimo, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. En el nombre bendito de Jesús. Te necesitamos, Dios. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos con nuestros ojos puestos en ti. Amén. Amén.